Hola mis queridos hermanos, otra vez volver a encontrarnos por este medio es un placer grande poder dirigirme a cada uno de ustedes, como siempre agradeciendo su sintonía, como siempre agradeciendo la oportunidad que nos dan de poder ingresar hasta sus hogares. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar. Muchas gracias por dedicar este tiempo para la palabra del Señor, para estudiar, para seguir adelante con los estudios a través de estos medios. Damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Damos gracias al Señor por las bendiciones que Él nos permite tener y también por las dificultades que llegan a nuestra vida. Sabemos que todo tiene propósito en las manos del Señor, aunque sean duras, aunque sean difíciles, pero Dios sabe el porqué de las cosas. Así que le animo a que oremos por un momentito y luego entraremos al desarrollo de esta lección. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias. Gracias Dios por ese amor grande que tiene para con nosotros. Gracias Dios por la salvación que nos ha dado a través de Cristo. Gracias mi Padre por que son grandes y muchas las bendiciones que nos das. Gracias por el perdón de nuestros pecados que nos diste por medio de Cristo. Te pido, Señor, que en esta noche sea usted dirigiendo este estudio, sea tu Santo Espíritu guiándonos a todos nosotros. Te pido sabiduría de lo alto para poder enseñar esta lección conforme a tu voluntad y conforme a tu sabiduría, mi Dios. Y te pido por todos los hermanos que están allí conectados, por todas las personas que están observando este mensaje, por los que son de la iglesia, te alabo y te bendigo por ellos, y por los que no también, Señor, te doy muchas gracias por la sintonía que ellos dan y se conectan para este estudio. Pongo en tus manos el resto de este estudio y esta noche y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, sean bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con el estudio o la serie que ya empezamos el miércoles anterior. Recuerde que la serie se llama Viviendo con esperanza en un mundo quebrantado, y estuvimos ahí estudiando la sección número 1 o la lección o el capítulo número 1, como usted quiera llamarle, y estuvimos hablando ahí de la base de nuestra esperanza. Y sabemos que solo la esperanza en Cristo Jesús es segura y es cierta, y estudiamos ahí algunos pasajes de la primera carta de Pedro, capítulo 1, estuvimos estudiando, y ahí vimos algunos versículos. Y algunos de esos pasajes nos dicen que tenemos esperanza en nuestro Jesús, que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Sabemos que el Señor resucitó de los muertos y es la esperanza que tenemos en nuestro Cristo. Hoy vamos a ver la lección número 2 y el título de esta lección se llama La expresión de nuestra esperanza. Y la idea central de esta lección se llama, o podemos darle un nombre para recordarla, nuestra esperanza en Cristo cambia como pensamos y vivimos en el mundo. Amén. Escuche esto, nuestra esperanza en Cristo cambia como pensamos y como vivimos en el mundo. Cuando las personas en el pasado escuchaban hablar de Jesús, se quedaban asombradas, pues nunca antes nadie había hablado con tanta autoridad y nunca antes habían visto grandes milagros que el Señor Jesucristo hacía en el tiempo que Él estuvo acá en la tierra. Hoy también, por supuesto, la gente habla de Jesús y hay detractores de Jesús. Algunos dicen que Jesús nunca existió. El mundo evalúa a Jesús y de hecho si usted va ahí hay un canal en la televisión, habla de History Channel, y estos canales o este tipo de reportaje dan sus conceptos y dan sus ideas acerca de Jesús, y muchas veces ellos sacan todo fuera de Jesús, todo el contexto, y no dan crédito a lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces hay detractores de Jesús, mucha gente evaluará a Jesús y en función a eso sacan sus propios criterios, sacan sus propias teorías, sacan sus propios pensamientos, y muchos de esos son erróneos. Pero el creyente voluntariamente adopta esta opción. Al poner nuestra fe en Jesús, nuestra perspectiva cambia porque el señorío de Jesús cambia nuestra manera de pensar y de vivir. Lejos de vivir solo para obtener las cosas de este mundo, Cristo se vuelve el centro de nuestra existencia y vivimos para dar gloria a Dios y servir a nuestros semejantes. Así es, mis queridos hermanos, si usted ha tenido un encuentro personal
verdadero con Cristo, usted y yo sabemos que Cristo ha transformado nuestra vida, que Cristo nos ha dado una esperanza viva, nos ha dado una esperanza gloriosa y estamos en ese proceso de día tras día ser mejores hijos e hijas de Dios. Entonces es un hecho que no es que yo conozco a Cristo y ya de la noche a la mañana soy totalmente diferente. Sí, en el sentido de que estuve perdido, sí, y ahora somos hijos de Dios, pero estamos en ese proceso de santificación, en ese proceso de ir permitiendo al viejo hombre quitarle el control a fin de que el nuevo hombre que es nacido del Señor vaya cambiando y vaya agradando y honrando a nuestro Dios en toda nuestra manera de pensar y de vivir. Así que vamos a continuar en la carta de Pedro. Por favor, tenga la bondad de ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 13 en adelante. Vamos a continuar en esta misma carta y vamos a leer desde versículo 13 en adelante. De capítulo 1 de Primera de Pedro, dice la palabra del Señor: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mire, ¿cuáles eran esos deseos? Deseos carnales, pasiones desordenadas y todo este tipo de cosas que muchas veces o muchos de nosotros estuvimos practicando cuando estábamos en ignorancia, cuando estábamos sin el conocimiento de nuestro Señor. Él está diciendo aquí, ya este tipo de cosas ya no debemos practicarlas. Versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no en parte, no en algunas cosas, no en lo que a mí me gusta, no en lo que yo pienso, no en lo que yo creo, sino en toda nuestra manera de vivir debemos ser santos, porque aquel que nos llamó, dice el versículo 16, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Mire lo que dice el Señor. Aquí está poniendo el ejemplo, está el patrón con el cual se nos está diciendo o se nos está comparando, es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Señor que nos está motivando a tener esa conducta, a tener ese estilo de vida, a tener esa manera de vivir y de pensar, de ser santos, de tomar el ejemplo de Él. El cristiano debe vivir con gracia y santidad y no de conformidad con el mundo, hermanos. Pedro está demandando que desechemos la vanidad y que pensemos en la verdad absoluta. Eso está diciendo en los versículos que leímos. El cristiano puede vivir con gracia y santidad porque ahora puede obedecer. Así es. Ahora tenemos el ejemplo, ahora tenemos a Cristo morando en nuestra vida y ya podemos vivir de una manera que Él quiere que lo hagamos. Antes no podíamos, cuando estábamos en ignorancia, cuando estábamos en perdición, era la carne que nos gobernaba, pero ahora es el Espíritu Santo de Dios quien nos gobierna. ¿Y quién puede someter a la carne? Es decir, la carne ya no tiene libertad para controlar mi vida. Ni el mismo Satanás tiene libertad para controlar mi vida. El yo tampoco. Si yo someto a la carne, al diablo y al yo, al liderazgo del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios quien controlará mi vida. Y es el Señor Jesucristo quien me dará victoria porque ya mora en nosotros y Él es victorioso. Pedro desafía a los hermanos a cambiar su manera de pensar y su actitud ante la situación que estaban enfrentando. Así es, queridos hermanos, debemos cambiar nuestra manera de pensar. A veces cometemos errores, a veces fallamos o a veces pecamos y estamos negociando con Dios diciendo es que soy humano, es que soy débil, es que Dios sabe y esa manera de pensar o ese grupo de pensamientos de alguna otra manera se encuentra negociando con Dios y no reconocemos, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Entonces Pedro desafía, ahí según el versículo que leímos, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí Pedro estaba hablándole a un hombre del Medio Oriente con vestidura típica. Esa persona tendría que levantar su túnica y atar sus lomos si quería caminar deprisa o correr. Es decir, ustedes saben la vestimenta antigua como era y ellos estaban diciendo aquí: ceñid vuestros lomos, es decir, levantados sus túnicas. Hoy nosotros podemos decir remangar nuestras mangas de camiseta, por decirlo así. Y esto es una expresión de que estamos listos para ir más pronto o más rápido o para estar dispuestos a seguir adelante. Entonces Pedro está desafiando aquí
a los hermanos. Ceñir los lomos, es decir, estar listos. Enseguida también le dice, sé sobrio. Esto indica que debemos estar en completo control de nuestra manera de vivir y no dejarnos arrastrar por el libertinaje. Sed sobrio, debemos ser entendidos, hermanos. Debemos ser inteligentes para saber identificar, para saber interpretar las cosas que no agradan a Dios, las cosas que no honran a Dios, y por supuesto si hay algo que no honra, que no agrada a Dios, yo tendré la actitud de no cometerlo, de no desafiar la voluntad de Dios, de no ir contra lo que Dios ha dicho. Por eso es ser sobrios. Entendamos, interpretemos. Pedro se refiere a todas las bendiciones que serán completadas cuando Jesús regrese y espera que al contemplar la gracia venidera, esto motivará al cristiano a vivir una vida sobria y dedicada a la santidad. Amén. Así es, hermanos, Pedro nos está animando a tener ese tipo de santidad que el Señor demanda de nosotros. La santidad tiene relevancia en todos los aspectos de la vida, y Pedro desafía a los creyentes a aplicar la santidad de una manera más amplia. Para Pedro esta santidad no era posible aparte de aquel que refleja santidad perfecta, y sabemos cuál es el modelo a seguir en nuestro Señor Jesucristo, como decía el versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Y ese es el ejemplo, ese es el modelo, ese es el patrón que nosotros debemos seguir. Es viendo el ejemplo de Jesús en el cual usted y yo debemos ajustar nuestra vida y seguir nuestros pasos, seguir las pisadas del Maestro, como lo dice en la otra carta de Pedro. La palabra santo o santidad significa algo consagrado o separado para ser usado exclusivamente por Dios. Así es, mis queridos hermanos, no debemos tener la idea de que un santo es aquel que se le pega una velita, de un santo es aquel que usted se postra y le da una oración. No, ser santo significa estar separado de todo mal, de todo pecado, consagrado para nuestro Dios. Amén. Versículo 17 al 21. Leamos el versículo 17 y dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vuestros padres no con cosas corruptibles. Ahí me perdí, creo, sí. Versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Mire lo que dice el versículo 18, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Qué lindo es tener oro y plata, pero está diciendo aquí que son corruptibles. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Los cristianos deben aceptar que ahora somos peregrinos en esta tierra. Hermanos míos, nosotros, usted y yo, usted que tiene a Cristo, usted que ha reconocido la salvación del Hijo de Dios, debemos entender que no nos vamos a quedar siempre en esta tierra. Somos personas de paso, pasajeras en este mundo, somos peregrinos. No obstante, el mundo no es nuestro destino, pues nos dirigimos por fe a donde Dios ha preparado nuestra morada eterna. Esas son las promesas del Señor Jesucristo. Voy pues a preparar morada, Él dijo, para que donde Él esté, también nosotros como sus hijos estemos, dijo el Señor Jesucristo. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos, hermanos, saber que el Señor tiene preparado un lugar precioso para nosotros. Los cristianos también deben recordar que fueron redimidos por el sacrificio del Cordero de Dios, quien nos motiva a vivir con santidad y pureza, no con pereza. Sí, a veces los cristianos tienen pereza espiritual, pereza de orar, pereza de leer su Biblia, pereza de ir a la iglesia, pereza de hacer la obra. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos motiva a vivir con santidad y con pureza,
con pureza. Y el cristiano, aquella persona que tiene a Dios, aquella persona que tiene a Cristo en su vida, debe tener estas cualidades, debe tener este estilo de vida en Él. Los cristianos deben tener ánimo por la resurrección de Jesús. Esa es nuestra promesa, hermanos. Así, aquel dice la palabra del Señor, aquel que resucitó a Cristo de los muertos, Él vive, Él está preparando un lugar para nosotros, Él mora en nuestra vida. Y un día, Él dice, nos va también a resucitar. El cementerio no es el fin del ser humano que tiene a Cristo. El cementerio es un paso en el cual nosotros vamos a ir, vamos a llegar allá, pero el Señor un día nos va a sacar de ese lugar. ¿Y qué es la esperanza gloriosa que tenemos en Él? Versículo 17, pero les recuerda que Dios no hace excepción de personas. Dios no es igual que nosotros. Nosotros hacemos excepción de personas. Nosotros seleccionamos un grupo, nos queremos juntar con un tipo de gente, de personas, de amistades, y por acá a veces no. Pero el Señor no hace este tipo de cosas, ¿sí? Él no hace excepción de personas, pues juzgará las obras de todos. Un día, usted y yo, dice la Biblia, que estaremos ante el tribunal de Cristo. Y usted y yo va a dar cuenta de las obras que hemos hecho delante de Él. Si usted está sin Cristo, no estará en este tribunal. Usted estará en otro juicio de incrédulos si es que se muere en esa condición. Y eso será para perdición eterna, será para castigo eterno. Pero usted que tiene a Cristo y yo que tengo a Él, un día vamos a dar cuenta de todas nuestras obras que hemos hecho delante de Dios. Y la Biblia dice ahí que vamos a tener recompensas o vamos a sufrir pérdidas. Por eso es la pregunta que está haciendo usted para Dios. Cristo ya lo salvó, Él pagó un alto precio, Él dio su vida en sacrificio por su rescate, pero ahora que usted es cristiano, usted debe tener obras para Él. Pastores que yo no puedo hablar, pastores que a mí me da miedo. Hermanos, si el Espíritu Santo de Dios está en su vida, es Él quien lo conduce. Es Él quien produce el querer como el hacer, como dice su palabra. Y déjeme decirle que Dios va a capacitarlo, Dios va a ayudarle a llevar adelante la obra que Él ha encomendado en sus manos. No tiene que ser un pastor igual que yo, pero sí puede estar tras del escenario, por decirlo así, y estar llevando la obra de Dios de alguna otra manera. Usted es útil en las manos de Dios. Y recuerde que un día vamos a darle cuenta al Señor de todo lo que hayamos hecho, de todo lo que hayamos invertido y de todas las oportunidades que el Señor ha puesto en nuestras manos. La palabra del Señor dice que también vemos aquí que no, como creyentes debemos recordar que fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Yo puedo recordar de dónde me sacó Dios, dónde estuve cuando estuve sin Cristo, en qué hueco, en qué oscuridad estuve envuelto, pero el Señor me rescató de esa vana manera de vivir. Pedro recuerda a los creyentes que fueron redimidos por un alto precio, no con cosas corruptibles, como decía aquí el versículo que leímos, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, es decir, su rescate y mi rescate tuvo un alto precio, y fue la sangre preciosa de nuestro Salvador. Y ese Cristo que derramó todo su ser, que entregó su vida, hoy te llama a ti y a mí a vivir en santidad. Hoy nos dice a nosotros que tenemos esa esperanza y que esa esperanza gloriosa que vive, que está con nosotros, debe ser llevada adelante, debe producir en nosotros una vida de santidad, una vida en la cual el Señor Todopoderoso se glorifica a través de nosotros. Hermanos míos, el precio que pagó Cristo fue tan alto. En este punto también podemos recordar o ver la historia de cómo Dios rescató de la esclavitud a su pueblo de Israel cuando estuvo allá en Egipto. Y vemos a nosotros en nuestro tiempo, vemos cómo Cristo está rescatando a las personas que se encuentran también en una esclavitud, tal como estaban ahí oprimidos del pueblo de Israel en Egipto, sin esperanza, sin Dios, siendo forzados a trabajar, siendo forzados a hacer cosas que iban contra su propia libertad, su estilo de vida. Hoy el pecado hace lo mismo con la persona, lo oprime, le quita toda esperanza. Ya vimos la semana anterior allí encuestas que en otros países hay gente que se quita la vida porque ha perdido toda esperanza, pero hoy Cristo está llamándote a la libertad. Hoy Cristo te está llamando a romper esas cadenas de vida
vicios, de hábitos, de no sé, que te oprime, no sé, que quita tu sueño, no sé, que te ha quitado toda esperanza, pero el Señor te está llamando a que entregues su vida, a que deposites tu confianza en Él, y Él entonces te dará una esperanza maravillosa. Debemos ver la tumba vacía de Cristo y debemos entender que Él está en el trono con Dios, reinando, gobernando, tendiendo la mano a la humanidad. Para toda persona que se rinde a Cristo, te dará esperanza, te dará paz, te darás salvación. Vamos terminando con el versículo 22 al 25. Dice el versículo 22, estamos en Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 22 al 25 dice, habiendo purificado vuestras almas, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mi responsabilidad, mi mandato que el Señor me manda a hacer es que yo debo amarte a ti y que tú debes de amarme a mí. Con un corazón, dice, puro, no fingido. Por eso, hermanos, el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amor debe habitar en nosotros, los creyentes. Versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esto no es momentáneo. La palabra del Señor es eterna. Dice, había un cántico que dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, hermanos míos. Y si eso es lo que dice el Señor, que esta palabra no va a pasar, usted debe estar preocupado en estudiarla. Usted debe estar preocupado en ponerla en práctica, en memorizarla, en hacerla parte de su vida. Versículo 24, porque toda carne es como hierba. Aquí está hablando de la brevedad de la vida, del corto tiempo que nosotros estaremos en esta tierra, en esta vida. Dice, toda carne es como hierba, es decir, la carne humana, el animal y todo ser vivo es como la hierba. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Cuán orgullosos a veces son los hombres. Y olvidamos que somos seres mortales, que somos seres tan frágiles. La hierba se seca y la flor se cae. Es decir, toda esta obra va a pasar. Versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos míos, al recibir el Evangelio, los creyentes dejaron las prácticas religiosas y paganas. Al recibir a Cristo, yo puedo recordar ese día que Cristo entró a mi vida. No sabía si reír, no sabía si llorar, habían tantas emociones en mi corazón, tanto pesar en mi corazón porque entendí lo pecador que era y lo malo que había sido con el Señor y el costo que Cristo tuvo que pagar por mí. Es decir, cambió mi manera de pensar inmediatamente. Y ya dejé ese mundo pagano, ese mundo, esas cosas que antes me complacías en ella, como decía el versículo que ya leímos hace un rato. Todos esos deseos mundanos. Mucha gente no quiere llegar al conocimiento del Señor porque no quieren dejar su manera de vivir. No quieren dejar sus pecados. No quieren soltar las ataduras que los conlleva la perdición, que les da una satisfacción momentánea. Y están pensando más en esos deleites que en el futuro eterno. Quizás había perdido su lugar en la sociedad. Aquí está hablándole Pedro a los creyentes. Pedro enfatiza la permanencia de la obra de Dios y lo hace en contraste a la vida natural. El ser humano nace, vive, pero con el tiempo muere. Esto nos enseñan en la escuela. El ser humano nace de nuevo en Cristo. Permanece para siempre porque ha nacido de la palabra sempiterna de Dios. El apóstol quiere que siempre estén conscientes de esta gran distinción. Una persona que está sin Cristo cumple su ciclo natural en esta tierra. Dice ahí, yo recuerdo cuando en la escuela nos dicen que los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Este es el ciclo natural de todo ser vivo, incluidos nosotros. Nacer, crecer, reproducirnos y morir. Pero hay algo más que puede pasar en su vida si usted reconoce a Cristo. Nacer, crecer, reproducirse, tener a Cristo, una esperanza eterna
Y ya este punto de la muerte ya no se convierte en su destino final, porque Cristo te sacará de aquel lugar, porque Cristo te dará esperanza. El apóstol Pedro sigue recordándoles que habían sido purificados por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Así es, hermanos, el Señor ya nos ha limpiado. El Señor ya ha quitado toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, tal como lo dice en Isaías: si nuestros pecados fueren rojos o oscuros como el carmesí, ya por muy sucios que seamos, dice el Señor, ya nos ha dejado tan blancos y puros. Por la sangre de Cristo nos ha limpiado de toda maldad, de toda contaminación, como lo dice Primera de Juan 1:9. Pedro quería que en tiempos de prueba se consolaran los unos a los otros. Hoy tenemos tiempos de prueba. Hoy tenemos días difíciles enfrentando por la gran pandemia que el mundo ha vivido. El dinero, el trabajo como que se han alejado y las situaciones se vuelven más difíciles. Tenemos nuevos retos, tenemos nuevos proyectos, nuevas ideas, pero saben que, hermanos, tenemos un Cristo maravilloso. Tenemos un Dios que está preocupado en nosotros. Tenemos un Dios que no nos ha abandonado en medio de tantas dificultades. Tenemos un Dios que sigue mostrando su bondad para nosotros. Tenemos un Dios que, a pesar de todo, a pesar de haberle fallado muchas veces nosotros, Él no nos ha abandonado. Él sigue dándonos oportunidades. Y Pedro le estaba diciendo esto a sus lectores: tomen la esperanza, tengan la esperanza viva en el Señor Jesús, una esperanza de vida, una esperanza eterna. Y hoy nos motiva a nosotros a seguir adelante. Entendamos la brevedad de la vida, pero también, hermanos, santifiquemos nuestra vida para vivir en la manera que agrada al Señor. No de una simiente corruptible, decía ahí el versículo 23, sino de una incorruptible. El apóstol Pedro establece una relación directa entre la simiente incorruptible y la palabra de Dios. ¿A qué palabra se refiere? Mientras Jesús es renacido como el Verbo, o reconocido como el Verbo, como lo dice Juan 1:1, que es el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, la Biblia es la palabra inspirada y eterna de Dios. Y tenemos esperanza en el bendito Hijo de Dios. Es probable que aquí Pedro se refiere específicamente a proclamar el Evangelio de la esperanza, hermano. Este Evangelio que un día llegó a nuestra vida. Es el Evangelio que hoy el Señor sigue presentándole a usted, porque por medio de este Evangelio, por medio de estas buenas nuevas, por medio de este mensaje, usted conoce la verdad, usted conoce la esperanza que Cristo puede darte a tu vida. Y este Evangelio tenemos usted y yo como creyentes la responsabilidad de seguir llevándole, porque saben que este Evangelio produce vida, porque este Evangelio da esperanza al perdido, porque este Evangelio es el Evangelio de Cristo. Este Evangelio vive, es el sentido que está activo en el creyente. También permanece en el sentido que nunca pierda su fuerza. Así es, hermanos míos, la pandemia, las restricciones, los perseguidores de la iglesia, los perseguidores de los creyentes no han podido parar o frenar el Evangelio de Cristo. Déjeme decirle que más bien en estos tiempos hay mucha gente que se ha fortalecido en el Señor. Sí, si bien es cierto, mucha gente ha enfriado su corazón para con el Señor. Mucha gente ha olvidado al Señor en estos meses que la iglesia estuvo cerrada. Pero sabe que hay mucha gente que ha llegado al conocimiento de este precioso Evangelio y mucha gente ama al Señor más que nunca en este tiempo, porque se ha dado cuenta que Dios es su total dependencia y que Dios es su única esperanza. Perdón. En conclusión, vivamos según los consejos de la palabra de Dios. Consideremos nuestra santidad. Sigamos el ejemplo que Jesús nos motiva a seguir. Hermanos míos, ¿cómo está nuestra vida de santidad? ¿Cómo está nuestra esperanza? ¿En quién la tenemos? Yo dije semana anterior, ¿en quién, en qué tienes tu esperanza? Si no es Jesús, busca o haz de Jesús tu mayor esperanza, tu mejor regalo. Haz de Él el Dios de tu vida y saben que Él te dará vida eterna. Decida que hoy va a dedicar una parte o cada día va a evaluar sus pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Recuerden que
el mensaje que Cristo nos da a nuestra vida. Y ya morando Cristo en nuestro ser, Él cambia nuestra manera de pensar. Él cambia nuestra manera de vivir, es decir, evalúa tus pensamientos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué hay aquí adentro en tu torre de control, en tu mente, en tu alma? ¿Cuáles son esos pensamientos que están gobernando tu vida? A lo mejor muchos de ellos están lejos de Dios, lejos de su voluntad. Por eso te animo hoy o te desafío hoy a evaluarlo, a decidir qué hay dentro de tu parte emocional y tu parte sentimental. A lo mejor tienes que cambiar muchas cosas. Y así llego al desafío número 2, cambie. Decida que va a descartar las ideas y las creencias que no pueden ser conciliadas con la fe en Jesús. Hay cosas, hermanos, que no agradan a Dios, que no honran a Dios. Y muchas veces esas cosas controlan nuestra vida. Y muchas veces esas cosas nos gobiernan. Y esas cosas desafían la santidad del Señor. Cambie su manera de pensar, cambie su manera de vivir, cambie esos malos hábitos que están contra la voluntad de Dios. Y número 3, es decir, primero era decida evaluar tus pensamientos, cambie las ideas que están torcidas delante del Señor. Y número 3, hable. Eso quiere decir, exprese pensamientos sanos con su familia, en su trabajo y con todas sus amistades. Saben que la gente va a ver qué está saliendo de tu boca. La gente va a ver qué hay dentro de ti, porque tú no puedes mostrarte o reflejar algo que no haya dentro de ti. Dice la palabra del Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. También dice, por su fruto los conoceréis. Eso quiere, hace poco estaba leyendo una noticia de un pastor de Brasil que dice que estaba ya transmitiendo en vivo, y por ahí la esposa hizo algo en la cámara y él, muy enojado, dijo palabras feas, y también dice que a lo mejor, muy posiblemente, dio un golpe a la mujer, y después de que se dio cuenta que estaba transmitiendo, hizo como si nada pasara. Hermanos, es un hecho que no podemos mostrarnos en una manera y tener algo dentro diferente. Tarde o temprano va a reflejar nuestra vida qué hay aquí adentro, quién vive aquí adentro. Entonces, hable, exprese, tenga sus pensamientos sanos, tenga su manera de hablar sana. Su familia va a dar cuenta quién es usted, sus amigos, sus compañeros de trabajo van a dar cuenta quién es usted, y sus amistades realmente van a reconocer quién es usted. Si usted es un hijo de Dios, todo el mundo va a saber que usted es un creyente. Pero si usted dice ser una cosa y sus hechos hacen otra, todo el mundo van a dar cuenta que usted es un hipócrita y que usted dice una cosa y hace otra. Y sabe que un hijo de Dios vive en una manera santa. Sed santos, porque yo soy santo. Eso dijo el Señor Jesucristo en estos versículos que leímos en el versículo 16. Recuerde que la expresión de nuestra esperanza es nuestro Señor. Nuestra esperanza en Cristo cambia cómo pensamos y cómo vivimos en el mundo. Yo le desafío hoy a que Cristo cambie sus pensamientos y a que Cristo cambie su manera de vivir. Ore conmigo. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te damos gracias. Gracias por la esperanza que significa, que representa nuestro Salvador. Gracias, Dios, porque nuestros ojos están depositados en Él, porque nuestra vida está anclada en Él, y porque queremos, Señor, que Cristo siga transformándonos, siga cambiándonos, y que nos siga ayudando a vivir en esa manera que Él quiere que hagamos, tener esa vida santa, porque Él es santo, Señor. Perdone nuestros pecados, nuestras ofensas. Perdone, Señor, las veces que te desagradamos, que no obedecemos. Perdónanos, Padre, pero en esta noche queremos rendirnos delante de ti con un corazón consagrado y dispuestos a cambiar, y dispuestos a desafiarnos, a decidir, a cambiar nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Padre Santo, ayúdanos a dejar en alto tu nombre en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, a fin de que cada persona que nos vea claramente entienda quién vive dentro de nosotros. Padre, ayúdanos a ser hijos obedientes.
para tu honor y gloria. Todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, gracias por haberse dado cita esta noche. Gracias por haberse conectado. Están en nuestras oraciones. Estamos pendientes de ustedes. No nos hemos olvidado. Yo sé que todavía algunos no han regresado al templo, pero quiero animarles. Tenemos espacios necesarios. Tenemos todos los lugares con bajos protocolos para que usted esté tranquilo viniendo al templo. Así que este domingo 10 en punto de la mañana estaremos aquí físicamente congregados y también estaremos llevando la transmisión en vivo, porque hay personas que entendemos que no pueden venir, ya sea por sus hijos o porque están en recuperación de alguna enfermedad, pero usted que puede, venga, no se quede en casa. Sí, ahí todavía la enfermedad no se ha ido, pero recuerde que el Señor nos manda como iglesia a estar unidos y a estar congregándonos. Y qué mejor que dar un buen testimonio como hijos e hijas de Dios. Gracias por haberse dado cita. Siga orando los unos por los otros. Y Dios mediante nos vemos el día domingo, 10 de la mañana, aquí en el templo. Que tengan una excelente noche. Que Dios guarde su vida. Y recuerde, les extrañamos y les amamos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.